Relajante, ¿verdad? ¿Sabéis qué es esto? ¿Alguien se atreve a decirlo en voz alta? Un palo de lluvia. Muy bien. A mí me trae a la memoria esos días de recogimiento que oyes el sonido de la lluvia tras los cristales. Y en el campo, ese olor a tierra mojada, con el agua que calma la sed de las plantas y recarga los acuíferos. Los acuíferos, ya sabéis, esas bolsas de agua subterránea de las que nos abastecemos y que con el tiempo vierten el agua a nuestros ríos. Pero, ¿sabéis lo que pasa mientras ahí fuera, en la ciudad, en esos momentos de lluvia? Os lo voy a contar. Durante décadas hemos ido sellando el suelo, impermeabilizando grandes superficies y cerrando, no permitiendo que el agua siga su curso. Este agua caída en la ciudad se convierte en escorrentía, que tratamos como un residuo del que queremos deshacernos rápidamente. Lo metemos en invernales, esas rejillas que hay en las calles, y con grandes colectores fuera de la ciudad. Y ¿pero qué pasaba antes de la urbanización? Pues mirad, cuando llovía, la mayoría del agua se quedaba retenida en el suelo para evapotranspirarse y con el tiempo infiltrarse y recargar los acuíferos. Y solamente en torno al 20% se convertía en escorrentía. Sin embargo, tras la urbanización, las cifras se invierten y es el 80% de lluvia la que se convierte en escorrentía y solo el 20% pasa a través del suelo. Pues bien, ostras. El problema sigue creciendo, porque cada vez las ciudades son más grandes. Vamos creando nuevas superficies impermeables. Y ese agua necesita de mayores colectores cada vez. Más aún cuando con el cambio climático estamos experimentando lluvias mucho más intensas y con mayor frecuencia. Por tanto, ¿cuál es la solución? ¿Construir colectores cada vez más grandes? ¿Acostumbrarnos a sufrir inundaciones más frecuentes? Antes de contestar a esta pregunta, sigamos indagando. ¿Qué pasa con este agua de lluvia que hemos introducido en los colectores? Pues depende de la red de saneamiento que tengamos. En la mayoría de las ciudades, esta red de colectores es unitaria, que quiere decir que el agua de lluvia se mezcla con el agua que proviene de las casas, de los retretes, lavabos, las pilas, y como es agua sucia, la conducimos hacia las estaciones depuradoras de aguas residuales. Pero cuando llueve mucho, estas estaciones no tienen capacidad de depurar todo el agua y se producen vertidos de agua sin tratar a los medios receptores. En las nuevas urbanizaciones de algunas ciudades, estas redes son redes separativas, pero este agua, de manera que el agua residual circula por unos conductos y el agua de lluvia por otros, y se vierte normalmente sin ningún tipo de tratamiento al medio receptor, porque se ha considerado que ese agua era limpia, pero no lo es. Por tanto, ahora os lo voy a mostrar, tenemos que en las redes unitarias vertemos agua mezclada con residual y no solamente antes de las depuradoras, sino también en mitad de las redes de saneamiento. Y allí es donde van a parar esas toallitas que nunca deberíamos haber tirado por el retrete. Cuando tenemos redes separativas, ese agua tampoco es limpia. Mirad, esta es la escorrentía recogida en un invernal muy cerca de este auditorio, en la rotonda de acceso al rectorado de esta universidad. Las primeras botellas son muy negras, porque recogen la suciedad que se ha ido almacenando en la superficie de las calles en tiempo seco.
sedimentos, hidrocarburos, metales pesados. Según avanza la lluvia, las calles se van limpiando y cada vez el agua es más clara. Pues bien, tenemos dos problemas. La cantidad de agua, que en gran medida es un problema por la impermeabilización de las superficies, y la calidad de las escorrentías. Pero además, esta manera tradicional de urbanizar nos da paisajes como este, zonas muy impermeabilizadas, inhóspitas por su dureza, en la que ninguno de nosotros queremos estar, sobre todo en verano. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos revertir esta situación? Pues alineándonos con la naturaleza. Se trata de reducir la cantidad de escorrentía que llega a esos sistemas de alcantarillado y imitar los procesos que se llevan a cabo en el medio natural. Retener el agua allí donde cae, en el origen, filtrarla, incluso, si se puede, devolverla al acuífero para su recarga. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues de varias maneras. Por ejemplo, actuando en las grandes avenidas. En las grandes avenidas los encontramos en muchas ocasiones medianas, cuya función principal es la de regular el tráfico, que normalmente se construyen elevadas y que incluso expulsan el sobrante de agua de riego hacia el viario y hacia el invernal, y de ahí al colector. Sin embargo, las podríamos construir cóncavas, de manera que recojan el agua del viario y la retengan, la traten, en lugar de expulsarla rápidamente. Otra solución son los jardines de lluvia, como este que vemos en la imagen, que son zonas verdes deprimidas, que recogen el agua de escorrentía caída en aceras. Incluso este también, como podéis ver por el tubo que está a la derecha de la imagen, recoge el agua que proviene de la cubierta de los tejados. Pero ¿cuántos de estos necesitamos para hacer una buena gestión del agua de lluvia en la ciudad? Pues depende de cuál es la situación y de lo ambiciosos que queramos ser. En entornos bastante consolidados, en los que es difícil actuar, podemos lograr que del 60 al 80% de los días que llueve, el agua caída no abandone el lugar en el que estamos actuando. Pero podemos ser mucho más ambiciosos, sobre todo cuando estamos regenerando grandes superficies o en nuevas urbanizaciones. Un ejemplo paradigmático es esta situación. Una urbanización en Barcelona en la que se ha diseñado para que en un año medio el agua caída se queda retenida en la urbanización, en estos espacios ajardinados multifuncionales. Incluso para las tormentas muy extremas, se reduce los caudales evacuados a esa red de saneamiento incluso hasta el 85%, y ocupando solo el 7% de la superficie del ámbito de actuación con estas zonas verdes deprimidas y multifuncionales. Pero claro, no solo puede haber zonas verdes. Necesitamos también superficies por las que poder transitar, andar, que puedan pasar los vehículos. Interesaría también que el agua pasara a su través. Las tenemos. Pavimentos mágicos. El agua desaparece. Esto es lo que dijo la hija de una amiga mía cuando se lo enseñé. Y es que no se crean charcos. Los pavimentos permeables de diferentes tipos los podemos utilizar tanto en pequeñas plazas como en grandes zonas de aparcamiento, como esta del Estadio Wanda Metropolitano en la zona de aparcamiento de autobuses. Y pensando que las cubiertas de los edificios ocupan en torno al 50% del espacio de la ciudad, ¿no podríamos hacer algo ahí? Pues sí, podemos construir cubiertas vegetadas, que además de gestionar el agua de lluvia, capturan CO2 y nos aportan otros muchos beneficios energéticos y medioambientales. En un estudio que hicimos en la cubierta del centro de día de Benaguasil, en el que restauramos parte de la cubierta invertida de gravas por una cubierta vegetada, pudimos constatar que la demanda eléctrica de climatización
se redujo el 30% en verano. Y mientras que en las gravas teníamos una temperatura de más de 50 grados, en la cubierta vegetada la temperatura era 20 grados más fría, contribuyendo así a la reducción del efecto isla de calor de las ciudades. Además, podemos compatibilizar la construcción de las cubiertas vegetadas con la colocación de paneles fotovoltaicos, ya que además la cubierta vegetada mejora la eficiencia de estos. Y en esta ocasión incluso mejoró la vista de los vecinos. Hay otras técnicas, como por ejemplo podemos recuperar la técnica ancestral de los aljibes, que nos permite aprovechar el agua de lluvia para usos que no requieren la calidad del agua potable como la del riego. Pues bien, todas estas técnicas constituyen los sistemas urbanos de drenaje sostenible, los SUDS, que son soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la gestión del agua de lluvia en entornos urbanos. Los SUDS también tienen otras acciones no estructurales, como son la formación y la divulgación. Para ello, nos ayudan a implementar en las obras carteles como estos, que vais a ver ahora. Carteles que nos informan que esa zona verde no es solamente una zona verde, sino que es una estructura hidráulica y de renaturalización urbana, que nos permite además cerrar el ciclo del agua en pro de la economía circular. Y no quiero dejar de mencionar la importancia de las guías de sistemas de drenaje sostenible, que además de contener aspectos técnicos, permiten al lector entender que charcos temporales de agua en zonas verdes pueden contribuir a evitar la inundación en un garaje en otra zona de la ciudad. Pues bien, todo lo que os cuento parece bastante lógico, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué cuando paseamos por la ciudad no vemos SUDS por doquier? Pues entre otras cosas, porque es muy difícil cambiar inercias y a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort, aunque a algunos más que a otros. Pero bueno, todavía estamos a tiempo. La situación, además, es propicia. Estamos concienciados de que hace falta un cambio de paradigma en muchísimos aspectos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en el año 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abarcan esferas social, medioambiental y económica. Pues bien, los SUDS contribuyen a lograr muchos de ellos. Claramente el objetivo 6, de agua limpia y saneamiento, pero también el 3, el 4, el 11, el 13, el 14, el 15. Pero para mí, sobre todo, el más importante es el 17, alianzas para lograr los objetivos. Y es que es necesario el esfuerzo y la implicación de todos. Cada uno de vosotros, desde vuestra posición de educadores, de gestores públicos y privados, de profesionales involucrados en el planeamiento, el diseño, la construcción y el mantenimiento de la ciudad. Y todos nosotros, como ciudadanía, somos los que tenemos que impulsar este enfoque de drenaje sostenible. El ver al agua de lluvia como un recurso natural muy valioso. Y es nuestra labor hacer que los sistemas de drenaje sostenible sean la realidad y no una excepción. Implementemos los sistemas de drenaje sostenible. Cuento con vosotros. Y ahora ya puede llover. Muchas gracias.